Los pasos del comandante Hake Morrison resonaron por el pasillo metálico mientras se dirigía a la sala de guerra. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero su mente se llenó de cálculos y posibilidades. El destino de miles de millones dependía de las próximas horas. La gran cámara circular ya estaba llena de representantes de 12 especies alienígenas cuando llegó. Algunos se encontraban en plataformas especializadas para adaptarse a sus diferentes alturas y formas corporales. Otros flotaban en tanques especiales llenos de sus atmósferas nativas. La sala vibraba con energía nerviosa, mandíbulas que chasqueaban, alas que aleteaban y el suave zumbido de los dispositivos de traducción. La almirante Kate Sullivan asintió a Morrison cuando entró. Se sentó erguida en la gran mesa redonda. Su uniforme gris, impecable y perfecto a pesar de haber estado despierta durante casi 40 horas. Su rostro curtido no delataba nada de sus pensamientos mientras revisaba datos en su tableta. «Comencemos», dijo Morrison. La sala se quedó en silencio de inmediato. La flota de batalla Carvex llegará a nuestra posición en 18 horas. Su número es mayor que el nuestro. La inteligencia inicialmente sugirió que tocó un panel de control y una pantalla tridimensional. El mapa apareció sobre la mesa. Los puntos rojos que representaban a las naves enemigas abrumaron a los puntos azules de la flota de la Alianza. Su fuerza principal consiste en 83 naves capitales y aproximadamente 300 naves de apoyo. Morrison continuó: han desplegado sus nuevas armas de pulso electromagnético en al menos 20 de estas naves. El representante zariano, un alto ser insectoide llamado Cictor, chasqueó las mandíbulas. «Rápido, esto es imposible. Nuestras defensas no pueden soportar tal cantidad de tropas. Debemos solicitar refuerzos inmediatos de las colonias exteriores». «No hay tiempo», dijo la almirante Sullivan en voz baja. Su voz era firme pero controlada, incluso a máxima velocidad. Los refuerzos no podrían llegar en 3 días. El cristalino representante Bass emitió tonos armónicos preocupados que hicieron crepitar los altavoces de traducción. «Entonces estamos condenados, mi gente. No podemos sobrevivir a otro desplazamiento. La última guerra casi nos destruyó». Alrededor de la mesa, el pánico se extendió. La achaparrada delegación anfibia de Galax gorgoteó ansiosamente entre sí. Los serpentinos afidianos silbaron su disgusto. 2 de los que respiraban metano. Los buranos comenzaron a discutir en voz alta. Sus unidades traductoras luchaban por mantener el ritmo de su habla rápida. Los humanos permanecieron en silencio. El teniente Ben Harper se apoyó contra la pared del fondo con los demás oficiales humanos. Sus ojos se encontraron con los de la coronel Olivia Wright al otro lado de la sala. Intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. El capitán Alex Romano apretó su tableta con más fuerza, pero no hizo ningún comentario. La doctora Lisa Chan simplemente observó su expresión tranquila y concentrada. Morrison mostró las proyecciones de bajas. A continuación, las cifras eran devastadoras, incluso con los escenarios más optimistas. Miles de millones de vidas se perderían en 3 sistemas estelares con tácticas convencionales. Nuestras simulaciones nos dan menos del 5% de posibilidades de victoria. Morrison declaró claramente: los Carvex han estudiado nuestras formaciones defensivas estándar. Conocen nuestros protocolos. La sala estalló. Los draconianos, normalmente diplomáticos, golpearon la mesa con sus puños escamosos. Las cámaras llenas de gas que contenían a los seres de helio de Alter 7 brillaron con un rojo intenso por la agitación. Incluso el representante de inteligencia artificial del colectivo sintético parpadeaba con patrones que indicaban angustia extrema a pesar de todo. El almirante Sullivan observó a los humanos en la sala. Ninguno había hablado desde que comenzó la sesión informativa. Ninguno había ofrecido una sugerencia ni expresado una preocupación. Simplemente observaban sus rostros, sin revelar nada. Sus cuerpos estaban casi antinaturalmente quietos. La embajadora Kita, la mayor de la delegación draconiana, se quedó repentinamente en silencio a mitad de la frase. Sus antiguos ojos amarillos se entrecerraron mientras estudiaba a los representantes humanos. En sus 1000 años de servicio diplomático, había aprendido a interpretar muchas especies y ahora reconoció algo que le provocó un escalofrío en su cuerpo escamoso. Los humanos no se resignaban, no estaban derrotados. Estaban esperando, y ese silencio la aterrorizaba más que la flota enemiga que se acercaba. El teniente Ben Harper observó cómo los alienígenas se agitaban cada vez más. Los zarianos agitaban sus 6 brazos en apuros.
Sus exoesqueletos chitnosos chasqueaban al mover él. Bas había cambiado de color, de su habitual azul pálido a un morado oscuro. Una señal de extrema ansiedad entre los de su especie. Incluso los draconianos, normalmente dignos, mostraban signos de pánico. Las escamas se ensanchaban y sus colas se retorcían contra el suelo, pero el contingente humano permaneció inmóvil. La mirada de la coronel Olivia Wright estaba fija en un punto de la pared. El rostro del capitán Alex Romano parecía tallado en piedra. Los dedos de la doctora Lisa Chan seguían en su tableta. Ya ni siquiera revisaban los datos. Harper había servido con humanos el tiempo suficiente para saber qué significaba. No era conmoción ni resignación, sino concentración. La clase de concentración nítida que se produce cuando los humanos han superado la discusión y entran en modo de acción. El comandante Morrison continuó la sesión informativa, sin alzar la voz a pesar del creciente caos a su alrededor. La flota Carvex se ha dividido en 3 grupos de batalla. La fuerza principal se acercará desde el norte galáctico. Los grupos más pequeños intentarán flanquear nuestras defensas. Señaló diferentes áreas en la pantalla holográfica. No podemos sobrevivir a esto, gritó Grill, el pequeño y peludo representante de la Alianza Parvin. Debemos evacuar de inmediato. La evacuación es imposible a esta escala, respondió la almirante Sullivan. Su voz seguía en calma. No tenemos ni las naves ni el tiempo. La reunión se sumió aún más en el caos. Los afidios sugerían la rendición inmediata. Los Galax proponían abandonar los planetas exteriores para salvar los mundos centrales. 2 representantes Buran tuvieron que ser separados físicamente por drones de seguridad, ya que su discusión se volvió física. Ningún humano ofreció una sugerencia. Ningún humano alzó la voz. Ningún humano mostró reacción alguna. La embajadora Caterra se movió lentamente alrededor de la mesa. Sus antiguos ojos amarillos nunca se apartaron de los representantes humanos. Era vieja incluso para estándares draconianos. Había visto el ascenso y la caída de especies. Había presenciado el nacimiento y muerte de imperios y reconoció las señales ante ella. Cuando era joven, su gente se había encontrado con una especie depredadora en su mundo natal que se quedaba completamente inmóvil antes de atacar. Era contrario al instinto. La mayoría de los seres mostraban agitación antes de la violencia, pero los cazadores más peligrosos se quedaban en silencio, con la mente despejada de todo menos de la presa. Se detuvo junto al almirante Sullivan y habló en voz baja, apenas audible, por encima de los gritos. ¿Qué planeas?, preguntó. La mirada de Sullivan se desvió para encontrarse con la del embajador. No sé a qué se refiere, respondió, pero algo en su tono hizo que las escamas de Cater se tensaran contra su cuerpo. Al otro lado de la sala, Harper notó que la doctora Chan recibía un mensaje en su tableta. Lo leyó, levantó la vista e hizo un breve contacto visual con el coronel Wright. Wright asintió casi imperceptiblemente. Chan se levantó y salió silenciosamente de la sala de reuniones. Un momento después, Romano no lo siguió. Dijeron una palabra al salir. La voz de Morrison atravesó el ruido. Se levanta la reunión. Comandantes de flota, preparen sus naves según el protocolo de defensa estándar. Delta, nos reuniremos en 6 horas. Los representantes alienígenas se marcharon en desorden. Algunos seguían discutiendo, otros permanecieron en un silencio atónito. Harper observó cómo la almirante Sullivan reunía a los oficiales humanos restantes con solo una mirada. La siguieron hasta una puerta lateral que conducía a una sala de conferencias más pequeña y segura. Cuando Harper entró para caminar detrás de ellos, sintió una escama. Con la mano en el brazo, el embajador Kitera permaneció allí. Sus ojos se llenaron de una emoción que él no pudo identificar en mis muchos siglos. Dijo en voz baja: he aprendido que cuando una especie conocida por su constante parloteo y debate de repente se queda en silencio, nunca es buena señal. Hizo una pausa. ¿Qué va a hacer su gente, teniente? Harper miró al ser ancestral y luego a los humanos que desaparecían en la sala de seguridad. Lo que sea necesario, dijo simplemente, y siguió a su gente por la puerta. La embajadora Kita no regresó al cuartel draconiano después de la reunión. En cambio, se dirigió a los archivos históricos de la estación. Sus dedos con garras se movieron rápidamente sobre la terminal mientras accedía a archivos sobre la historia militar humana. La sala de archivos estaba vacía y tenuemente iluminada. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro escamoso mientras aparecían imágenes y texto antes de las guerras de su tierra,
siglos de conflicto que habían moldeado la evolución y la psicología humanas. La computadora mostraba casos en los que los humanos mostraban una calma anormal antes de una acción militar. Dijo que la pantalla se llenó de ejemplos, operaciones de fuerzas especiales, emboscadas, últimas resistencias, una y otra vez. Los registros históricos mostraban el mismo patrón cuando los humanos se tranquilizaban. La sangre pronto llegó. Terra sintió que su corazón latía más rápido mientras leía relatos de otras especies que habían presenciado este fenómeno. Un diplomático zartiano describió a soldados humanos sentados en perfecto silencio durante horas antes de una batalla que debería haber sido imposible de ganar. Habían ganado de todos modos. El informe científico de Voss señaló cómo los equipos de respuesta a emergencias humanos se volvieron extrañamente serenos en la peor crisis. Cuanto más terrible era la situación, más concentrados y silenciosos se volvían en la sala de conferencia segura. El almirante Sullivan se paró frente a un pequeño grupo de oficiales humanos. Los purificadores de aire zumbaban suavemente de fondo mientras el mayor Ryan Foster activaba una serie de protocolos de seguridad. Las ventanas de la sala se oscurecieron y un tenue campo azul brilló brevemente alrededor de las paredes. Bloqueadores de señal que aseguraban que ninguna comunicación pudiera entrar o salir. «Estamos seguros», dijo Foster. Sullivan asintió. «Dr. Chan, conéctenos a la Tierra. Prioridad de comando. Canal Alfa». Los dedos de la doctora Lisa Chan sobrevolaron su terminal. Un momento después, la gran pantalla en la pared cobró vida. El rostro serio del almirante de flota Joanna Miller apareció flanqueado por varios otros oficiales de alto rango. El almirante Sullivan. Miller dijo: «Su evaluación de la situación es la que temíamos, señora. Las tácticas convencionales resultarán en una derrota total de civiles. Las bajas ascenderían a miles de millones». La expresión de Miller permaneció inalterada. Los representantes de la alianza están entrando en pánico, como era de esperar. Algunos ya están hablando de rendirse y han notado nuestro silencio. Sullivan asintió. El embajador draconiano ya ha empezado a hacer preguntas. Hubo una pausa mientras Miller conversaba en voz baja con los oficiales a su lado. Luego, volvió a la pantalla. El proyecto Prometeo ha sido autorizado para su despliegue inicial en 6 horas. La sala quedó en silencio. Incluso entre este grupo de oficiales informados, pocos sabían que el proyecto Prometeo era más que un ejercicio teórico. Menos aún creían que alguna vez se aprobaría. El capitán romano habló con voz firme a pesar de la conmoción visible en sus ojos. El proyecto Prometeo lo cambiará todo, no solo esta guerra, lo sé. El capitán Miller respondió: la decisión no se tomó a la ligera, pero la alternativa es un genocidio a una escala nunca vista en otra parte de la estación. Teniente Ben Harper escoltó a la embajadora Kit de vuelta a sus aposentos. La draconiana había estado inusualmente callada desde su breve intercambio fuera de la sala de conferencias. «Has estudiado nuestra historia», dijo Harper rompiendo repentinamente el silencio. No era una pregunta, Kit. Los ojos amarillos de Hera lo estudiaron. «Sí, tu especie me fascina. Tan joven en comparación con la mayoría de los miembros de la Alianza, pero tan contradictoria. Valoras la paz mientras que sobresales en la guerra. Valoramos la supervivencia». Harper corrigió suavemente. «La nuestra y la de aquellos que consideramos amigos». «¿Y qué harás para asegurar esa supervivencia?», Kit preguntó Hera. Harper se detuvo y se giró para encarar a la antigua embajadora. «Lo que sea que debamos hacer. Eso es lo que me aterroriza», Kit dijo en voz baja, «porque en mis 1000 años he aprendido que las especies rara vez comprenden la verdadera capacidad de los demás. Los Carvex creen saber de lo que son capaces los humanos. Han estudiado sus naves, sus armas, sus tácticas, pero nunca nos han asustado de verdad». Harper terminó la frase por ella. Kit asintió lentamente, y ahora me pregunto qué sucede cuando la humanidad deja de hablar y empieza a actuar por miedo. Harper no dijo nada. Su silencio fue la respuesta. «Basta». El mayor Ryan Foster se quedó en él. El centro de comunicaciones de la estación observaba cómo el Dr. Peter Wallace se conectaba a la red de espacio profundo de la Tierra. La sala estaba llena de servidores zumbando y luces parpadeantes, pero ninguno de los técnicos habituales estaba presente. Se les había pedido cortés pero firmemente que abandonaran la conexión. «Conexión segura», dijo Wallace, mientras sus dedos se deslizaban por el panel de control. «Paquete de datos del Comando Tierra está llegando». Foster asintió, sin mostrar emoción alguna a pesar de la gravedad de lo que estaban a punto de hacer.
¿Cuánto falta para que se complete la transferencia? 3 minutos, tal vez 4. Este es un archivo enorme. La puerta se abrió tras ellos. El comandante Morrison y el almirante Sullivan entraron, seguidos por el capitán Romano y el doctor Chon. Morrison preguntó, ¿casi listo? El señor Foster respondió, el Comando de la Tierra ha transmitido los códigos de activación y las especificaciones técnicas del proyecto Prometeo. Sullivan se acercó a Wallace, observando cómo la barra de progreso en su pantalla se llenaba lentamente. ¿Alguien fuera de esta habitación ha sido informado? No, mamá. Foster dijo, como se ordenó, hemos mantenido un control total de la información. Bien, dijo Sullivan, cuantos menos sepan, mejor por ahora. En la cubierta principal de la estación, los representantes alienígenas seguían discutiendo sobre estrategias defensivas. Hologramas del sistema llenaban el aire mientras debatían dónde posicionar las naves restantes. Los zarianos querían concentrar fuerzas cerca de sus planetas de origen. Los VAS insistían en proteger los puntos de salto hiperespacial. Los Galax proponían abandonar las colonias exteriores. Durante todo el proceso, no dejaban de mirar las sillas vacías donde debería haber estado la delegación humana. ¿Dónde están?, preguntó Grill, el representante de Parven. Estamos planeando la defensa de todo el sector y han desaparecido. La embajadora Kate permaneció en silencio, con sus antiguos ojos fijos en la pantalla que mostraba la flota Carvex que se acercaba. Solo ella parecía no sorprenderse por la ausencia del humano. Quizás, dijo. Por fin están preparando algo que no quieren que sepamos, como que, se burló Cictor, con el chasquido de sus mandíbulas. Irritado, sus naves no son rival para los acorazados Carvex que todos hemos visto. ¿Las especificaciones?, preguntó Hera en voz baja. ¿De verdad? De vuelta en el centro de comunicaciones, la transferencia de datos se completó con un suave timbre. Wallace miró a los oficiales reunidos, con el rostro pálido. Listo, dijo. Tenemos todo lo que necesitamos. Sullivan asintió. Comience la distribución inmediata a todas las naves humanas. Prioridad alfa. Solo los ojos del capitán. Solo hasta la fase de ejecución. Sí, señora, dijo Wallace escribiendo. Foster estudió rápidamente las especificaciones técnicas que aparecían. En su pantalla, sus ojos se abrieron ligeramente, la única señal externa de su sorpresa. El almirante dijo en voz baja, estas capacidades están mucho más allá de todo lo que hemos reconocido. Públicamente, Sullivan respondió, sí. La Alianza no sabe nada de Foster. Continuó. Ninguno de ellos sabe lo que hemos estado ocultando y nunca debieron haberlo necesitado saber. Morrison dijo con su voz. Estas tecnologías se desarrollaron como último recurso. Esperábamos que nunca abandonaran las instalaciones seguras de la Tierra en la bahía de acoplamiento de la estación. El teniente Harper observó cómo los miembros de la tripulación humana se movían con silenciosa eficiencia entre naves, a diferencia de la actividad de pánico de las tripulaciones alienígenas. Los humanos trabajaban con precisión metódica, sin movimientos inútiles, sin charlas innecesarias. Un joven Sign se le acercó con una caja sellada. El teniente capitán Romano me pidió que le entregara esto personalmente. Harper aceptó la caja, notando los candados de alta seguridad y la instrucción del Comando de la Tierra. Gracias, Sign. Puede retirarse por una vez. Solo. Harper colocó la palma de la mano sobre el escáner. La caja se abrió con un siseo, revelando un chip de datos y un pequeño dispositivo que no reconoció. Un mensaje brilló en la diminuta pantalla incrustada en la tapa de la caja. Pronity. La UESG de Aion dice que se requiere candidatura. Harper miró fijamente el dispositivo. ¿Cuál es el proyecto? Prometeo. Estaba en movimiento y él formaba parte de ello. Fuera de la estación, las estrellas brillaban fríamente en el vacío del espacio. En algún lugar, la flota Carvex se acercaba, confiada en su superioridad numérica y de potencia de fuego. Esperaban enfrentarse a una defensa desesperada y desorganizada. No tenían ni idea de lo que les esperaba. El capitán Nickel Black observaba desde el puente del Revenant estadounidense cómo su tripulación trabajaba en silencio y concentración, a diferencia de la mayoría de las naves de la Alianza, que zumbaban en constante comunicación. Las naves humanas funcionaban con mínimas conversaciones durante los preparativos de combate. Solo la información esencial se intercambiaba entre estaciones. Sistemas de sigilo a plena capacidad, informó su primer oficial, el teniente Paul García. Somos invisibles para los escáneres estándar.
Black asintió. El Revenant era uno de los destructores más nuevos de la humanidad, aunque la Alianza nunca había sido informada de sus verdaderas capacidades. En teoría, era una simple nave de escolta, en realidad, era algo mucho más peligroso. Preguntó, «¿Hemos llegado a las coordenadas designadas?» García respondió, «Otras 11 naves humanas también han llegado a sus posiciones. El resto estará en su lugar en 1 hora». Black estudió la pantalla táctica. Las naves humanas se movían formando una red alrededor de la trayectoria prevista de la flota Carvex. No directamente en su camino, lo cual sería demasiado obvio, sino posicionadas en un patrón que solo tendría sentido una vez que la trampa se activara. «¿Estado de los componentes del proyecto Prometeo?», preguntó. «Todos los sistemas en verde», dijo García. «Hemos integrado los nuevos códigos a la espera de la orden de activación final». Black se giró para mirar por la ventana. Las estrellas parecían especialmente brillantes hoy. En algún lugar, miles de millones de vidas pendían de un hilo. Humanos, sí, pero también zarianos, vas draconianos y docenas de otras especies que no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. «La Alianza cree que nos estamos preparando para una última batalla», dijo en voz baja. García asintió. «¿Qué piensen? Eso es mejor que ellos sepan la verdad sobre la estación de la Alianza Central». El comandante Morrison finalmente había regresado a la sala de guerra. Los representantes alienígenas guardaron silencio cuando entró. Llevaban horas discutiendo sin ningún progreso. Observaban expectantes cómo el humano ocupaba su lugar en la consola de mando. «¿Dónde has estado?», preguntó Victor. «Hemos estado intentando crear un plan de defensa mientras los humanos desaparecían». Morrison levantó la vista con expresión tranquila. «Hemos estado preparando nuestras naves para qué», preguntó Grill. «Evacuación, rendición para la batalla». Morrison respondió simplemente. Los alienígenas intercambiaron miradas de confusión. Las pantallas tácticas mostraron la abrumadora fuerza de la flota Carvex. ¿Cómo podían los humanos seguir planeando luchar en otra parte de la estación? La teniente Emma Wells supervisó cómo las tripulaciones humanas distribuían equipo especializado a sus naves. Cajas marcadas con el sello del Comando de la Tierra fueron cargadas a bordo de las lanzaderas, cada una bajo fuerte guardia. «Mueva esos moduladores de fase al Intrépido». Ordenó que los sistemas de puntería fueran al resuelto. Todo lo demás al Revenant. Un joven técnico se acercó con un panel de datos. «Teniente, hemos recibido las órdenes finales de despliegue. Todas las naves civiles humanas deben moverse a estas coordenadas». Le mostró la pantalla. Wells asintió. Las coordenadas colocarían a todos los no combatientes humanos lejos de lo que estaba a punto de suceder. «Envíen las órdenes con prioridad». «Autorización. Tienen 3 horas para cumplir». «Sí, mamá». Mientras el técnico se alejaba apresuradamente, el comandante Daniel Price se unió a ella junto a las puertas del muelle de carga. Su rostro mostraba la tensión de las últimas horas. «¿Cómo está?» «La evacuación está en marcha». Wells preguntó. «Hemos trasladado a aproximadamente el 60% de los civiles humanos de las zonas de posible impacto». Price respondió. «El resto estará libre antes de la fecha límite». «¿Y el alienígena?», Price negó levemente con la cabeza. «No podemos evacuarlo sin explicar porque las órdenes son de mantener el secreto hasta el último momento posible». Wells frunció el ceño. «Algunos de ellos serán alcanzados por el efecto. Mejor que todos mueran cuando lleguen los Carvex», dijo Price, pero su voz no transmitía satisfacción. En la plataforma de observación de la estación, la almirante Sullivan se quedó sola observando cómo las naves humanas se posicionaban. Sus movimientos parecerían aleatorios para cualquier otra persona, pero sabía que cada nave se dirigía a coordenadas calculadas con precisión. Oyó que la puerta se abría tras ella y se giró para ver a la embajadora Actera entrar. El antiguo draconiano se acercó a ella. Sus ojos amarillos estaban fijos en las estrellas. «Sus naves se están desplegando con un patrón inusual», observó Kitera. Sullivan no dijo nada. «No estará planeando una defensa convencional, ¿verdad?». El embajador continuó. «No, Sullivan». Por fin lo admitió. «No lo somos». «¿Tendrás éxito?». Sullivan se giró para encarar al antiguo ser. «Sí», dijo, «pero tendrá un precio». Tera asintió lentamente. «Siempre es así con los de tu especie. Si guardas silencio, planeas con cuidado y luego cambias. Todo». La pantalla principal del centro de mando de la Alianza mostraba la flota Carvex entrando en el sistema.
Los enormes dreadnoughts lideraban el camino. Sus agujeros cubiertos en los puertos de armas. Tras ellos, venían cientos de naves más pequeñas desplegándose en la clásica formación de ataque Carvex. La vista era aterradora. Las mandíbulas de Cictor chasquearon nerviosamente. Estarán a tiro en 20 minutos. ¿Dónde están nuestras defensas?, preguntó Grill, con el pelo erizado. La mitad de las naves humanas ni siquiera están en posición. El comandante Morrison permaneció tranquilo en la estación de mando. Todas las naves estaban exactamente donde debían estar antes de que alguien pudiera interrogarlo. El almirante Sullivan entró en la habitación. Todas las miradas se posaron en ella mientras caminaba junto a Morrison por primera vez en días. Sonreía levemente. Los Carvex han enviado un mensaje. Anunció. Exigen nuestra rendición inmediata. Entonces debemos obedecer. Gritó uno de los volteranos. No podemos ganar esta batalla. La sonrisa de Sullivan se ensanchó. Ya envié nuestra respuesta. ¿Qué respuesta exigía? Cictor les dijo que no. La sala estalló en caos. Los representantes alienígenas gritaron entre sí. Algunos pedían la destitución de Sullivan. Otros declaraban que los había condenado a todos. La almirante observaba la pantalla. Esa pequeña sonrisa nunca abandonó su rostro. A bordo del Revenant estadounidense, la capitana Black recibió la señal que había estado esperando. Un simple mensaje de texto apareció en su pantalla privada. Prometheus está listo. Todos los hombres, gritó por el sistema de comunicaciones de la nave. Estaciones de batalla, prepárense para activar. Sistemas Prometheus, en mi señal. Su tripulación respondió con deficiencia de práctica. No hubo vítores ni discursos dramáticos. Solo los suaves sonidos de un equipo bien entrenado preparándose para la acción. El teniente García se acercó. Silla de mando. Todos los sistemas listos. Capitán. La fase 1 puede comenzar. A su orden. Negro. Asintió. Envíe la señal de activación a todas las naves humanas. Sincronicen en 3, 2, 1. En todo el sistema, las naves humanas que parecían dispersas. De repente, comenzaron a emitir extrañas señales de energía. La energía era invisible para los escáneres normales, pero conectaba cada nave con las demás en una compleja red. En el centro de mando de la Alianza, la pantalla táctica mostró lecturas inusuales. Los técnicos alienígenas trabajaban frenéticamente en sus puestos. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los representantes de BAS. Estas señales de energía son diferentes a todo lo que hemos visto antes. Morrison permaneció en silencio observando la pantalla. La flota Carvex, que se acercaba, notó los extraños patrones de energía. Su nave líder redujo ligeramente la velocidad. Los sensores estaban trabajando para identificar el fenómeno inesperado para una especie que se enorgullecía de su minuciosa inteligencia. Esto era algo nuevo, algo que sus espías nunca habían reportado. En la plataforma de observación, la embajadora Kita se encontraba junto al teniente Harper observando cómo empezaban a aparecer puntos de luz entre las naves humanas. ¿Qué estoy viendo?, preguntó en voz baja. Es la primera fase del proyecto Prometeo, respondió Harper. Estamos creando anclajes cuánticos temporales en todo el sistema. ¿Anclajes cuánticos para qué?, preguntó Harper con expresión seria. Para cambiar las reglas del juego. En la pantalla del centro de mando, el efecto se hizo visible para todos. El espacio entre las naves humanas parecía ondularse como si la realidad misma se estuviera deformando. La formación de la flota Carvex comenzó a flaquear cuando sus naves líderes encontraron resistencia donde debería haber habido solo espacio vacío. Están chocando con nuestras barreras cuánticas. Sullivan explicó con voz tranquila en medio del silencio atónito de los representantes alienígenas. Áreas donde hemos alterado temporalmente las constantes físicas del espacio. Eso es imposible. Cictor susurró, ninguna especie tiene esa tecnología. Ninguna especie que conozcas. Morrison corrigió suavemente a la nave insignia Carvex. Un acorazado masivo, de apenas 2 kilómetros de largo, disparó sus armas principales contra el extraño fenómeno. Los rayos de energía impactaron la barrera cuántica y simplemente desaparecieron. Absorbido por completo. Fase 2. Sullivan ordenó a su comunicador a bordo del Revenant. El capitán Black recibió la orden de activar la fase. Los disruptores que comandaba apuntaron a la nave insignia Carvex. La nave humana, considerada previamente demasiado pequeña para amenazar a un acorazado Carvex,
no había sido potenciada. Un rayo de energía azul y blanca se extendió, atravesando los escudos del Dreadnought como si no existieran. La enorme nave se estremeció y luego se partió a lo largo. Explosiones secundarias recorrieron su pasillo. Lo imposible acababa de suceder y la batalla apenas había comenzado. El silencio llenó el centro de mando de la Alianza mientras todos miraban la pantalla donde había estado la enorme nave insignia Carvex. Ahora solo quedaba Driss flotando en el espacio. Las naves Carv restantes habían dejado de avanzar. Claramente reevaluaban su estrategia. «Eso es imposible», Victor susurró, moviendo apenas sus mandíbulas. «Una nave de ese tamaño no puede ser destruida con un solo disparo». La almirante Sullivan permaneció de pie con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo más naves humanas activaban sus armas. Rayos azules y blancos atravesaban la oscuridad del espacio, encontrando objetivos Carvex con precisión perfecta. «Manteníamos ciertas tecnologías en reserva», explicó con calma, «una precaución que esperábamos que nunca fuera necesaria». «Le mentiste a la Alianza», acusó. Su voz, una mezcla de ira y asombro, durante todos estos años fingiendo estar tecnológicamente atrasados con respecto a muchos de nosotros. «No mentimos», corrigió el comandante Morrison. «Simplemente no revelamos todo lo que podíamos hacer». En la pantalla táctica, la flota Carvex estaba sumida en el caos. Algunas naves intentaron retirarse, mientras que otras avanzaron disparando desesperadamente contra las naves humanas. Sus armas, consideradas entre las más poderosas del espacio conocido, simplemente desaparecieron en las barreras cuánticas o rebotaron inofensivamente en los escudos humanos. Fase 3. Ordenó Sullivan a través de su comunicador en el centro de la red cuántica creada por las naves humanas. El espacio mismo comenzó a ondularse y distorsionarse, formando un remolino de energía que se expandía cada vez más. El segundo teniente Harper se encontraba en la plataforma de observación con la embajadora Katara observando cómo crecía el fenómeno. «¿Qué es eso?», la draconiana preguntó a sus ancianos con ojos abiertos y asombrados. «Una ruptura temporal en el espacio-tiempo», explicó Harper. «Crea un camino unidireccional hacia un sistema estelar muerto a 50 años luz de distancia. Los vas a enviar lejos», Kate se dio cuenta. Harper asintió. «Aquellos que no se rinden sí a bordo del Revenant estadounidense». El capitán Black coordinó los movimientos de la flota humana. La nave cuántica era estable, pero mantenerla requería un posicionamiento preciso de todas las naves. «Las fuerzas gravitacionales estaban aumentando», informó el teniente García. «La ruptura está atrayendo a las naves Carvex más cercanas». Black observó cómo 3 cruceros enemigos atrapados en el poderoso pozo de gravedad eran arrastrados hacia el vórtice. Encendieron sus motores a máxima potencia, intentando escapar, pero el polo era demasiado fuerte. Uno a uno, desaparecieron en la ruptura. «Envía el mensaje a todas las naves Carvex restantes». Black ordenó. García asintió. «Transmitiendo ahora. Atención, fuerzas Carvex. Han presenciado lo que somos capaces de hacer. Tienen 2 minutos para apagar sus armas y motores. Cualquier nave que permanezca activa después de ese tiempo será considerada hostil y será». En el centro de mando de la Alianza, los representantes alienígenas observaron en un silencio atónito cómo las naves Carv comenzaban a reducir su potencia en el campo de batalla. La poderosa fuerza de invasión, que parecía imparable apenas unas horas antes, ahora se rendía o era arrastrada hacia la ruptura espacio-temporal. «Podrías haber compartido esta tecnología», dijo Victor, volviéndose finalmente hacia Sullivan. «Podríamos haber evitado tantas guerras». Sullivan negó con la cabeza. «Esta tecnología es demasiado peligrosa para ser ampliamente utilizada, incluso ahora. Estamos causando daños al tejido espacial que tardarán años en sanar de forma natural». «¿Para qué usarla?», preguntó uno de los representantes de Bass. La alternativa era peor. Morrison respondió simplemente. Mientras las últimas naves Carv activas desaparecían en la ruptura, las naves humanas comenzaron el cuidadoso proceso de cerrar el desgarro cuántico. El vórtice arremolinado se hizo más pequeño. La extraña luz se desvaneció hasta desaparecer por completo. Un nuevo silencio invadió el centro de mando. No la tensa quietud de antes, sino un silencio atónito lleno de preguntas sin respuesta. La embajadora Caterra se acercó a la almirante Sullivan. Sus movimientos eran lentos y deliberados. La antigua draconiana se detuvo ante la humana, estudiando su rostro. «Nunca supimos», susurró. La expresión de Sullivan se suavizó ligeramente. «Esperamos que nunca necesite saber qué pasa ahora»,
preguntó Kitera. Sullivan miró a su alrededor a los representantes de la docena de especies diferentes que componían la alianza. Seres que hasta hoy habían considerado a los humanos como socios menores, tecnológicamente detrás de muchos de ellos. Sullivan dijo en voz baja: todo cambia. 3 días después de la batalla, el capitán John Michey caminó por el campo de escombros que una vez formó parte de la flota Carvex. Su traje ambiental lo protegió del vacío espacial mientras dirigía a los equipos de recuperación. Cientos de pequeñas embarcaciones se desplazaron por la zona, recogiendo tanto materiales rescatables como los restos del equipo caído. El equipo 7 localizó el núcleo de datos de uno de los cruceros más pequeños. Una voz en off informó: parece que está casi intacto. Buen trabajo. Michey respondió: llévenlo a la nave de investigación para su análisis. Las consecuencias del proyecto Prometeo dejaron más que solo escombros físicos. El panorama político de la Alianza se ha transformado por completo. Las especies que antes consideraban a los humanos como novatos tecnológicos ahora los observaban con una mezcla de miedo y un renovado respeto. En la estación principal de la Alianza, la doctora Ellen Foster dirigió un equipo de científicos que explicaban los fundamentos de la tecnología de anclaje cuántico a representantes de otras especies. Los humanos habían decidido compartir algunos de sus avances, los menos peligrosos, como un gesto de confianza. Los principios tras las barreras cuánticas se pueden adaptar para escudos defensivos, explicó Foster señalando diagramas que flotaban en el aire frente a ella. Podemos ayudar a implementar estas mejoras en las naves de la Alianza. ¿Por qué compartir esto ahora?, preguntó uno de los científicos de BAS. ¿Por qué no antes? Foster miró a su colega alienígena, porque a veces lo más peligroso es darle una herramienta a alguien antes de que comprenda todas sus implicaciones. En el ala diplomática de la estación, el almirante Sullivan se sentó frente al embajador Kate, entre ellos, un nuevo tratado listo para la firma. El documento remodelaría la estructura de poder de la Alianza, otorgando a la humanidad un papel mucho más importante en la planificación de la defensa y las decisiones estratégicas. Algunos representantes llaman a esto coerción. Carter dijo con su dedo en garra, golpeando el tratado. Dicen que nos impusiste este nuevo acuerdo mediante una demostración de fuerza. Sullivan suspiró. No lo queríamos así. Estábamos contentos con nuestro lugar en la Alianza, dejando que otros tomaran la iniciativa cuando fuera posible, hasta que tu supervivencia se vio amenazada. Keitera señaló: sí, hasta entonces, el viejo draconiano estudió el rostro de Sullivan. He estado pensando en tu silencio durante esa sesión informativa de batalla. No fue solo una decisión táctica. Lo fue. Fue cultural, algo profundamente humano. Sullivan asintió. Lentamente, a lo largo de nuestra historia, los humanos a menudo nos hemos quedado callados cuando se nos empuja al límite. El enfoque surge cuando dejamos todo de lado excepto la supervivencia. Una señal de advertencia que otros deberían prestar atención. Carter dijo en otra parte de la estación: el teniente Ben Harper estaba con la coronel Olivia Wright observando a sus equipos trabajar para reparar las secciones dañadas. El Carvex había logrado asestar algunos golpes antes de que el proyecto Prometheus se activara por completo. ¿Qué sucede con las tecnologías que revelamos? Harper preguntó. Ahora regresan a la bóveda. Wright negó con la cabeza. No, la almirante dice que no hay vuelta atrás ahora que hemos demostrado lo que podemos hacer. Tenemos que ser abiertos sobre al menos una parte y el resto permanece en secreto. Wright dijo con firmeza: hay algunas cosas que hemos desarrollado que esperamos nunca se usen. Harper asintió, entendiendo que el proyecto Prometeo solo había revelado una fracción de lo que la humanidad era capaz de hacer. Los otros proyectos, los verdaderamente aterradores, permanecían ocultos en las instalaciones más seguras de la Tierra en la plataforma de observación. La comandante Morrison se quedó sola, mirando las estrellas. El silencio que había rodeado a los humanos durante la sesión informativa de la batalla había dado paso a un nuevo tipo de calma. Las conversaciones silenciosas de una galaxia que reevaluaba lo que creían saber sobre la flota de la especie humana. La voz del almirante Miller llegó a través de su comunicador privado. El Consejo de la Alianza ha aceptado nuestros términos. El tratado se firmará mañana. Bueno, Morrison respondió, y los supervivientes de Carvex están siendo procesados como prisioneros de guerra. Su mundo natal ha enviado diplomáticos solicitando conversaciones de paz. Morrison se permitió un pequeño sonrisa. Paz a través de la fuerza, exactamente. Miller estuvo de acuerdo, aunque espero que nunca tengamos que.
Mostrar nuestra mano completa de nuevo mientras las estrellas se movían lentamente por la ventana. Morrison pensó en el silencio, la quietud que había descendido sobre la delegación humana durante esa crucial sesión informativa. Días atrás había sido un punto de inflexión, aunque ninguno de los extraterrestres lo había entendido. Entonces, a veces el silencio no era rendición, a veces no era miedo. A veces, cuando los humanos se callaban, significaba que habían ido más allá de las palabras hacia algo mucho más decisivo, y ahora la galaxia entendía esa advertencia.